Estoy como temblando a la hora de estar estudiando estos temas que me han hecho ver la realidad de mi ignorancia, entre muchas otras cosas. En algún momento he compartido esto, pero como que no he dado detalles de lo que yo hice antes de ser pastor, bueno, antes de ser cristiano. Yo tenía 14 años. Trabajé desde los 11 años en una zapatería. 11 años yo tenía de edad. Yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la noche por 3 años, de los 11 a los 14. A los 14 fui a la escuela de meseros y quiero decirles, todo esto es para la gloria de Dios, hermanos, de verdad. No es mi intención decir lo que voy a decir porque quiero que reconozcan eso. No, 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 no. La intención es que entiendan lo que quiero decir por la importancia del tema. Eh, Estuve 2 años en entrenamiento en una escuela que se llama Sonura. No sé si exista todavía, parece que no. Era la mejor escuela de meseros. Tuve, por la gracia de Dios, aunque yo no le conocía, entrar a esa escuela. Ustedes saben que, bueno, yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela. Esa fue mi escuela prácticamente. Yo entré a tomar esos cursos. Esos cursos se daban en el Hotel Castillo Santa Cecilia en Guanajuato. Y recuerdo que había, por así decirlo, 3 etapas para poder ser mesero. Primero era el entrenamiento, en segundo lugar era el garrotero y en tercer lugar era el mesero. Hoy no existe eso. Pero cuando uno iba a la bolsa de trabajo, a cualquier otro lugar a pedir trabajo para mesero, no, generalmente lo mandaban a la escuela. Eso era de ley, así como de cajón. Entonces, cuando yo llego a la escuela de los meseros, lo primero que nos dan en recursos humanos es una lista de todo lo que necesitamos. Necesitábamos zapatos bien boleados, pantalón negro, negro, no café ni azul, negro, zapatos negros, calcetines negros, camisa blanca, no beige, ni amarilla, ni café, ni manchada, ni nada. Blanca, blanca, corbata negra, eh, el chaleco, ahí lo entregaban, pero entre las herramientas de trabajo había descorchador, pollo. Algunos sabrán que es un pollo, una lámina con la cual se recogían las morusas, porque antes se usaba mucho el mantel, ahora casi no se usa. Pollo, descorchador, encendedor, pluma, caballo o servilleta de género, la que va aquí, y guantes blancos. Y un termómetro de vinos. Entonces, cuando te contrataban para el entrenamiento, pasabas por un filtro, pasabas a recursos humanos para que tú sacaras toda tu herramienta, te revisaban las patillas. Estas patillas no estaban permitidas, no estaba permitido el bigote, no podías traer relojes ni anillos, nada, nada podrías traer. Exagerado, pues para algunos, pero esa era la escuela. Una vez que pasabas ahí, si no traías pluma, no era que, me prestas la que tienes ahí. No, era entrenamiento. Regrésate a tu casa y mañana te presentas. Si no llevabas pluma o eh, cualquier otra pieza de tu herramienta de trabajo. Pero luego ya, si pasabas y llevabas todo y ibas bien peinado, porque también te revisaban eso, bien peinadito. No podías oler a perfume, porque eso está prohibido, porque el mesero debe oler a comida, no perfume. Entonces, todas estas cosas, hermanos, cuando nosotros empezamos ahí, después de que ya te pasaban al espejo, un espejo de cuerpo completo y te decían, ahora pasa al espejo y mírate. Eso es lo que vendes también. Vendes higiene, vendes presencia, vendes muchas cosas. Pero otras de las cosas que nos exigían era que teníamos que sonreír siempre, siempre. Entonces, ese era el entrenamiento. Ya nos pasaban al comedor, llegábamos al comedor y nosotros éramos simplemente, el entrenamiento era solamente observar. Observábamos a los garroteros lo que hacían, los meseros, cómo hacían su trabajo. Y el entrenamiento para saber charolear eran 5 vueltas a la alberca del hotel con una charola con 3 dedos, hermanos. Cada vuelta era un vaso de cristal, no podías romperlo.
Entonces, 5 vueltas, dabas la primera vuelta, primero era sola la charola, luego la primera vuelta un vaso y así sucesivamente hasta llegar a 5. Ese era tu entrenamiento. Tenías que acelerar el paso y casi, casi correr. Pasando el tiempo, yo entré a un restaurante en Guanajuato, ahí pasé prácticamente toda mi vida. Bueno, desde los 18 del 96 hasta el 2014. Cuando llego yo al Valadez y pasa el tiempo, llegan jóvenes a trabajar al Valadez. Y lo mínimo que nosotros preguntábamos era, ¿qué es servicio? Muchos meseros no sabían. Cuando les decíamos, por ejemplo, algo básico, ¿cómo prepararías una ensalada César en la mesa? No sabían. Entonces, había problemas. ¿Por qué? Porque sabían cargar una charola, pero no conocían todo el contexto de lo que es un mesero, porque no fueron entrenados. Con el tiempo eso fue disminuyendo. Yo como capitán de meseros tuve varios problemas con aquellos hombres porque yo les tenía que pedir que fueran excelentes en su servicio. Esa excelencia consistía en que ellos tenían que tener sus mesas, sus aleros bien limpios, sus pimienteros, sus servilleteros, todo lo que ellos tenían en la mesa. Revisaba sus zapatos, sus pantalones y todos. Hermanos, unos llegaban con los pantalones hasta acá. Yo les decía, yo les hacía una pregunta sana, les decía, amigo, ¿quién te dijo que eras mesero? Porque creo que te engañaron. Ellos sabían charolear, tenían la disposición, pero no habían sido entrenados. Pero no solo eso, teníamos problemas de carácter. Cuando se les daba una orden con respecto a la excelencia del servicio, se enojaban. Decían que como capitanes éramos, pues usaban una palabra, ¿verdad? Éramos bien gachos. Pero no era eso, hermanos, sino que fue la escuela que nosotros traíamos, los más viejos, para poder enseñar a los demás. Llegó un momento en que hablamos con el dueño del restaurante y le dijimos, ya no contrates personas que tengan un año de experiencia, diles que sin experiencia nosotros los entrenamos. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? ¿Y por qué quise compartir esto con ustedes? Porque en este tema del pastorado y en este tema de la iglesia, hemos hablado del discipulado, es muy parecido o quizás exactamente lo mismo. Como pastor, hermanos, yo tengo 16 años pastoreando, pero yo debo reconocer que tengo 3 años aprendiendo a ser pastor. 3 años, lo que lleva Iglesia Bíblica. Esto lo digo con mucho dolor, con mucho temor, pero también con mucha humildad y con mucha gratitud a Dios. Y antes de comenzar esta enseñanza del liderazgo bíblico pastoral o el liderazgo pastoral, quisiera decirles que al exponer estas enseñanzas no lo hago con una intención de presentarme aquí como un pastor que es experto en la materia. Más bien, hermanos, con un corazón temeroso y con humildad delante de Dios y delante de ustedes, reconozco que en los últimos 3 años de Iglesia Bíblica estoy aprendiendo a ser pastor. Esto me lleva a reconocer, hermanos, y a pedirles, a reconocer que en el camino he fallado, seguramente he pecado, hermanos, lo cual a su vez también me lleva a pedir perdón a ustedes por los errores que he cometido. Hermanos, el entrenamiento es fundamental. Hoy me estoy entrenando en eso, pero por la gracia de Dios hemos estado aprendiendo y bueno, gracias porque hay hermanos que me están ayudando a entender este proceso, pero hermanos, ha sido completamente difícil para mí y de verdad, hermanos, tengo que reconocer que sí me he equivocado, he cometido errores,
no he sido un pastor completo y yo no sé si haya de este lado del cielo eso, pero por lo menos yo puedo decir que no. Pero también quiero decirles, hermanos, que estoy en esta carrera, estoy aprendiendo, estoy corrigiendo aquello que es necesario corregir, pero también con el deseo profundo de mi corazón de confiar solo en la gracia capacitadora de nuestro Dios. Aquí está mi esposa está en el salón, pero aquí están mis hijos, mi esposa. Ellos son testigos de cuánto tiempo paso, de verdad, hermanos, tratando de entrenarme, tratando de buscar, tratando de saber qué es y qué hace un pastor. Con esto, hermanos, de verdad, por lo que van a escuchar hoy, y seguramente cuando yo vaya describiendo al pastor, ustedes van a decir, oye, el pastor le falta esto, y también esto, quizás todos los puntos que voy a tocar hoy, pero hermanos, de verdad, en mi corazón hay temor y sé que Dios ha traído estas enseñanzas para todos nosotros. Así que leamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pedro prácticamente llega al final de esta carta y en esta carta, perdón, Pedro da sus últimos consejos y exhortaciones a los cristianos, estos cristianos dispersos o a los cristianos expatriados en diversas provincias de Asia Menor, lo que hoy se conoce como la actual Turquía. Y lo que quiere enseñar Pedro es que la gracia que salva, que da herencia y que permite el sufrimiento y proporciona ayuda y esperanza en la vida de cualquier creyente, es también la gracia que conduce al servicio fiel en el seno de la iglesia local. Esa gracia, hermanos, esa gracia, la soberanía de Dios en su gracia ha puesto líderes que en el nombre del Señor Jesucristo, y esta es la razón más importante de por qué los líderes ancianos deben someterse a la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo y siguiendo sus instrucciones, las instrucciones de su palabra, conducen al rebaño de Dios que Él ha puesto bajo su cuidado. Jesucristo es el pastor de los pastores. Él compró su iglesia, es su iglesia. Estos ancianos ejercen la autoridad basada en la escritura y no en ninguna otra cosa. Pero hermanos, estos hombres no son autoridades absolutas. La autoridad absoluta es Cristo. Estos hombres están supervisando la marcha de la iglesia o la congregación, pero no son dueños del rebaño. Estos hombres están en el ejercicio de sus funciones, pero mis hermanos, en este ejercicio ellos no establecen una imposición, sino que mediante la conducción de la gracia van llevando a la iglesia. Son líderes responsables delante del Señor y de la congregación local, pero no están sobre la iglesia, sino que forman parte de la iglesia. Son líderes, pero son también hermanos. La relación entre liderazgo y la congregación debe ser una relación de amor y compromiso
absolutamente fraternal. Pedro se dirige con una cariñosa exhortación en forma de ruego a los ancianos pastores responsables de la conducción de la iglesia de Dios para que lo hagan con un corazón pastoral y con amor y considerando la manera en cómo lo hace Cristo, porque Él es el dueño de la iglesia. Cristo compró a esa iglesia, como dice Hechos 20:28, Él la compró con su propia sangre. Es de Él. La iglesia es de Cristo y Cristo ama a esa iglesia. Y Pedro ruega a los ancianos pastores que ellos deben hacer lo mismo, con un amor sacrificial, porque Él la compró con su propia sangre. Por lo tanto, hermanos, la iglesia no le pertenece a los ancianos o pastores. Pero eso no quiere decir que porque la iglesia no le pertenece a los ancianos o pastores, ellos van a hacer una vida irresponsable en ese llamado. No, no, no. Tampoco se trata de eso. Por eso, mis hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros, como cristianos, sepamos con certeza que nuestros pastores y o ancianos hayan sido llamados por Dios al ministerio. Voy a repetir eso otra vez. Qué importante es que todos nosotros sepamos que nuestros pastores y o ancianos hayan sido llamados por Dios al ministerio, que sean entendidos, ¿verdad que sí? Que sean fieles realmente a la palabra. ¿Queremos hombres fieles a la palabra? ¿Sí? Aunque eso contradiga nuestras vidas. Ya nos dijimos lo mismo. Necesitamos hombres fieles a la palabra de Dios. Deseamos sinceramente que estos hombres se apeguen a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que sean hombres llenos del Espíritu Santo, de conocimiento, de buen testimonio, que eviten a toda costa la inmoralidad, la avaricia, la codicia y el orgullo que tanto daño ha provocado dentro y fuera de la iglesia. Pues cosas como, escuchen esto, hermanos, esto que yo escribí, cosas como el aprecio, la reputación, el éxito, el poder, la comodidad y el control muchas veces se vuelve demasiado importantes. Y ya que son demasiado importantes, comienzan a moldear la manera en que el pastor piensa sobre el ministerio, sobre las cosas que quiere de su ministerio y sobre las cosas que hace en el ministerio. Pero mis hermanos, en todo esto, a menudo olvidamos que el ministerio de un pastor no solo se moldea por su conocimiento, por sus dones, su habilidad y su experiencia, sino también por la condición de su corazón. Por eso, hermanos, un pastor y o anciano siempre debe recordar que por diseño de Dios somos adoradores, pero que la adoración no es en primer lugar una actividad. Es decir, no es lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es diferente. No es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a practicar. No, es lo que Dios nos ha llamado a hacer delante de Él. Esto es lo más importante de un hombre que ha sido llamado a pastorear. He aquí la importancia, mis hermanos, de que cada pastor y o anciano, por encima de todo, dependa de Dios, quien lo llamó al ministerio, y rinda su vida en adoración a Él, mientras que nosotros como iglesia oramos a Dios por nuestro pastor o nuestros pastores para que el Señor lo sostenga y no se extravíe en el camino. ¿Verdad que no queremos eso? Esto espera, mis hermanos, Dios, tanto de pastores como de la iglesia.
Ahora bien, hasta aquí, hermanos, nosotros hemos visto 18 enseñanzas con respecto a este ministerio de sirviendo por su amor con amor. 18 enseñanzas de esta serie. Y hemos visto en la primera parte o en la primera sección, el temor es indispensable para el liderazgo cristiano. Vimos varias enseñanzas ahí, en esta primera sección. En la segunda sección vimos el carácter y la conducta de un líder que ama. Y también vimos algunas enseñanzas ahí. En la tercera parte vimos las obras de un líder que ama. Pero hoy en esta cuarta parte o en esta cuarta sección vamos a comenzar a ver el liderazgo bíblico de los pastores ancianos. Con el subtema, el liderazgo pastoral. Y para el desarrollo de nuestra enseñanza, hermanos, veremos 5 encabezados. En primer lugar, veremos una consideración del modelo del Nuevo Testamento del cuidado pastoral ejercido por los ancianos pastores. Sé que el título es largo, pero no sé si lo están pasando. En la primera parte veremos una consideración del modelo del Nuevo Testamento del cuidado pastoral ejercido por los ancianos pastores. En segundo lugar, veremos los ancianos pastores protegen al rebaño. En tercer lugar, veremos que los ancianos pastores están espiritualmente alerta. En cuarto lugar, veremos que los ancianos pastores son valientes. Y en quinto lugar, veremos que los ancianos pastores alimentan al rebaño. Ok, veamos en primer lugar una consideración del Nuevo Testamento del cuidado pastoral ejercido por los ancianos pastores. Otra vez, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ruego, dice Pedro, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Escuchen, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, generalmente cuando la mayoría de los cristianos escuchan hablar acerca de los ancianos de la iglesia, piensan en miembros de una comisión de la iglesia, es decir, como ministros laicos, personas influyentes en la iglesia local o consejeros del pastor. Muchos piensan en los ancianos como encargados de las relaciones públicas o de las finanzas, o como recolectores de fondos o administradores. Generalmente la iglesia no espera que los ancianos enseñen la palabra de Dios ni estén implicados pastoralmente en la vida de las personas. Pero mis hermanos, esta visión no solamente carece de apoyo bíblico, sino que contradice abiertamente las escrituras del Nuevo Testamento. En ambos testamentos, los ancianos jugaron un papel de liderazgo importante en la sociedad, en la religión, incluso en el gobierno. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, sugiere que en ciertos contextos existió un líder o pastor como Timoteo y Tito responsable en entrenar y establecer ancianos, es decir, hombres para el pastoreo o para el pastorado. Mientras que en otros contextos se da por hecho que el liderazgo está conformado ya por ancianos en funciones pastorales de enseñanza y administración eclesiástica, como Pedro menciona en este texto de 1 de Pedro 5, del 1 al 5. Por lo tanto, mi hermano, según el concepto de liderazgo de ancianos,
del Nuevo Testamento, los ancianos dirigen la iglesia. Los ancianos enseñan y predican la palabra, protegen a la iglesia de los falsos maestros, exhortan y aconsejan a los santos en la sana doctrina, visitan a los enfermos, oran y juzgan en cuestiones doctrinales. En términos bíblicos, mis hermanos, los ancianos son pastores y supervisan, dirigen y cuidan de la iglesia local. Por eso, mis hermanos, la figura bíblica del pastor que cuida a su rebaño vigilando largas horas para garantizar la seguridad, conduciéndola a pastos verdes y agua limpia, a un cuidado, cuidando a los débiles, buscando a los perdidos, curando a los heridos y a los enfermos. Mis hermanos, esa labor es una labor dada por Dios, pero que es una labor extremadamente hermosa. Estos hombres se dedican a hacer eso. Toda la imagen del pastor, mis hermanos, se caracteriza por la proximidad, por la ternura, la solicitud, la habilidad, el trabajo arduo, el sufrimiento y el amor. Generalmente, un pastor que quiere ser pastor solo quiere el título, pero no las responsabilidades. Y esto quizás sea porque no hemos dejado claro qué es y qué hace un pastor. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esta imagen de un hombre o un anciano pastor que es tierno, que es próximo a los hermanos o a las ovejas, que es tierno, que tiene solicitud, que tiene habilidad, que tiene un trabajo arduo, pero que también es un amor sacrificial, necesitamos ver Filipenses capítulo 2, donde Pablo habla precisamente del pastor de los pastores, cómo él da su vida por la iglesia. Y como afirma un autor, el pastor es una mezcla de sutil autoridad y cuidado. Son las dos cosas. Pero también igual dice cantidad de firmeza y ternura, igual cantidad de coraje y aliento. Fin de la cita. Mis hermanos, la relación entre el pastor y la oveja es tan increíblemente rica que la Biblia la utiliza repetidamente para describir a Dios y su cariñoso cuidado con su pueblo, que Él da a su pueblo. En uno de los salmos más amados o más leídos, David, aquel hombre que llegó a ser pastor, aquel pastor que, perdón, llegó a ser rey, escribió en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la imagen del pastor. Es un pastor que se sacrifica, que sufre, que llora, que trabaja arduamente. Hoy los pastores, hermanos, son todo menos lo que la Biblia enseña. Hoy los pastores se enseñorean, hoy los pastores toman decisiones extrabíblicas, pero no hacen su función bíblicamente. Ahora, hermanos, si ustedes detectan que su pastor está haciendo eso, por favor tengan misericordia y acérquense en amor. Dejen de comentarlo entre ustedes. Acérquense en amor. También somos hombres. También tropezamos, pisamos en hoyos donde no vemos. Pero estas enseñanzas Dios las quiso traer a nuestra iglesia porque eso es lo que nosotros queremos hacer, lo que la Biblia dice, no lo que nosotros queremos. Por eso David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.
Pero la Biblia también usa la figura del pastor para describir el trabajo de quienes guían, de quienes apacientan al pueblo de Dios y no a sí mismos. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Dice, el Señor me dijo, es versículo 1 y 2, hijo de hombre, y lo voy a leer, no sé si es la versión Palabra de Dios para Todos, se me pasó ponerlo aquí. Dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel, profetiza y dales este mensaje a los pastores. Así dice el Señor, escuchen pastores de Israel que solo se han estado cuidando a sí mismos. Escuchen. Y ahí podemos leer todo lo que dice el capítulo. Pero esta es una voz si es una voz de advertencia, escuchen ustedes que se la pasan apacentándose a sí mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan del rebaño? Dice esta versión. Por eso, mis hermanos, cuando Pablo y Pedro, los apóstoles, exhortan directamente a los ancianos a hacer su tarea, tanto Pedro como Pablo usaban figuras pastorales. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Escuchen, así te encargo ahora. Por esta causa, versículo 5, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, escuchen ahora, ancianos o pastores. El próximo domingo voy a hablar de esa diferencia. Ancianos pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Es importante mencionar, mis hermanos, que estos apóstoles, tanto Pedro y Pablo, no asignan la tarea para pastorear a la iglesia, en la iglesia a cualquier persona o a un grupo o a una persona individual, sino a aquel que ha sido llamado por Dios, a aquellos que tenían ese carácter de ancianos, que habían externado en algún momento servir a la iglesia, aquellos que habían reconocido que Dios los estaba llevando hacia eso. Y los apóstoles, al ver eso, establecen a estos hombres porque vieron el llamado. Pablo les recuerda a los ancianos de Asia que Dios, el Espíritu Santo, los puso en el rebaño como obispos, que es otra palabra que es como sinónimo de pastor, con el propósito de que pastorearan la iglesia de Dios. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿Cuál es la instrucción primaria de Pablo hacia los pastores? Miren primero por ustedes. Y esto tiene muchas connotaciones que no me puedo detener ahí, hermanos, pero en primer lugar tiene que ver primero con saber que Dios nos ha llamado realmente al ministerio. Y en palabras de Richard Baxter en su libro El Pastor Reformado, diría, primero asegúrate de que tú eres nacido de Dios. Cuidad de vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ancianos o pastores. ¿Para qué? Para apacentar a la iglesia del Señor, no tuya, del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso le dice Pablo a los pastores. Y Pedro exhorta a los ancianos pastores a hacer todo lo que un pastor debe ser para su rebaño en primera de Pedro 5 del 1 al 5. Por lo tanto, mis hermanos, todos nosotros también debemos considerar a los ancianos cristianos
principalmente como pastores del rebaño, no como integrantes de comités ejecutivos o la junta administrativa o consejeros del pastor. No, hermano, si queremos comprender, entender a los ancianos cristianos en su función bíblicamente, debemos comprender lo que la palabra de Dios enseña acerca de estos hombres, ancianos o pastores dentro de la iglesia, como cuidadores del rebaño. Los ancianos del Nuevo Testamento, mis hermanos, deben proteger, deben alimentar, deben conducir, deben cuidar al rebaño de muchas formas prácticas. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado. Ya vimos una introducción del modelo pastoral en el Nuevo Testamento, el modelo de ancianos, cuál es su función. En segundo lugar, veamos ahora, mis hermanos, los ancianos pastores protegen el rebaño. Una parte importante, mis hermanos, del trabajo de los ancianos pastores en el Nuevo Testamento es la protección de la iglesia local, escuchen, de los falsos maestros. Cuando Pablo se fue de Asia Menor, reunió a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso para darles exhortaciones finales, y escuchen en qué consistía esas exhortaciones. Cuiden del rebaño. ¿Por qué? Porque los lobos están cerca. Cuiden de ellos. Hermanos, los pastores tienen una enorme responsabilidad. De ahí que el autor de los Hebreos en el capítulo 13 escribe diciendo que la iglesia debe honrar a estos hermanos y someterse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos darán cuenta delante de Dios. Hermanos, los pastores no están en un pedestal, están delante de Dios. Los pastores no están en un trono, tienen una responsabilidad extrema. Y hermanos, por eso yo les quise decir la importancia del entrenamiento poniendo el ejemplo. ¿Les parecía exagerado que regresaran al que iba a ser entrenado por una pluma? Pues hermanos, a muchos les parecía exagerado posteriormente cuando yo los ponía a los meseros en el restaurante, les decía: limpia tus pimenteros, limpia tus saleros, limpia tu servilletero, porque eso debe estar impecable. Se sorprendían. ¿Por qué? Porque no fueron entrenados. Hermanos, cuando nosotros no somos entrenados, tenemos que ir dando tumbos, nos descalabramos y tristemente dañamos a la iglesia. Tristemente. El pastor tiene una gran responsabilidad: cuidar al rebaño, porque los lobos están cerca. Escuchen Hechos 20, versículo 17 en adelante, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, versículo 28, brincamos al 28: por tanto, mirad por vosotros. Los convoca, los reúne y les dice la situación, cómo está la situación. Miren por ustedes, asegúrense de que son nacidos de Dios y que el Señor los ha puesto en realidad. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, escuchen esto, Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no, escuchen hermanos, no perdonarán al rebaño. Según los requisitos del apóstol Pablo, mis hermanos, para el liderazgo de ancianos, un futuro anciano debe en primer lugar tener cuidado de sí mismo,
En otras palabras, debe de ser diligente en permanecer o mantenerse en una buena y saludable condición espiritual. De ahí que ese hombre no tendría ninguna autoridad ni ningún derecho de presentarse a predicar la palabra de Dios si no cuida su vida. Yo les he dicho infinitas veces, y desde el tiempo que todos nos conocemos, yo tengo una esposa y tengo hijos, y ustedes es su obligación acercarse a ella y preguntarle por el carácter del pastor, si es un hombre que está creciendo o no, si es un hombre que está siendo piadoso o no. Hermanos, por su bien de ustedes, no por el mío. Bueno, también por el mío, porque si encuentran algo mal, pues me van a exhortar, me van a tener que reprender en amor. Los pastores, de acuerdo a lo que Pablo enseña en este texto, deben guardar sus corazones para mantenerlos libres de las concupiscencias, de las pasiones desordenadas, de la mundanalidad. Deben mantener su fe, su amor y su celo por el Señor y su servicio. Deben pasar, hermanos, mucho tiempo en comunión con Dios. Mucho. En segundo lugar, mis hermanos, según las características de Pablo para el anciano, es que debe tener suficiente conocimiento de la palabra de Dios para poder refutar a los falsos maestros. Esto es lo que Pablo le dice a Tito en Tito 1:5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿sí?, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En una ocasión, mis hermanos, los ancianos de Jerusalén se reunieron con los apóstoles para juzgar un error doctrinal. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de ese asunto. Y ese asunto tenía que ver con la circuncisión que se ejercía en el Antiguo Testamento. Y dice Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, escuchen, para tratar esta cuestión. Los pastores y ancianos deben conocer la palabra de Dios para poder, hermanos, guardar a la iglesia de las falsas doctrinas. Esa es la demanda del anciano pastor. Por lo tanto, mis hermanos, al igual que los apóstoles, los ancianos de Jerusalén tenían que ser conocedores de la palabra para que pudieran proteger al rebaño de los falsos maestros. Pero proteger, mis hermanos, al rebaño también implica buscar a las ovejas perdidas y descarriadas. Este es un aspecto crítico, hermanos, del pastoreo que se ha descuidado en muchas iglesias. Pero más aún, mis hermanos, el proteger a la iglesia o al rebaño implica, escuchen, disciplinar el pecado y advertir sobre conductas y actitudes impropias. Una de las cosas que hacíamos yo como capitán era que, hermanos,
Cuando alguien cometía una falta repetitiva, se le levantaba una carta administrativa. Nosotros teníamos que pasar esa carta administrativa con la persona indicada para que vieran la sanción y de qué se le acusaba a la persona, y mediante testigos, hermanos, se llevó a cabo eso. Pero muchas veces era simplemente el testimonio del líder en la empresa que bastaba para que aquella persona quedara fuera del equipo de servicio. En una empresa donde eso no trasciende más que a despedir una persona. Imagínense en una iglesia donde el pecado mata y no se disciplina. Esto es terrible. Muchas veces me llamaron de todo. Me llamaron poco hombre porque no les daba la cara de otra forma. Querían arreglarlo a golpes y pues yo no podía hacerlo así. Era mi trabajo porque así me entrenaron. Cuando un mesero tenía una actitud fea con un cliente y el cliente lo reportaba, sufría una sanción, hermanos. Le descontaban una semana de sueldo. Qué exagerados. No, hermanos, era un patrón cuidando su negocio. Y por eso, hermanos, si ustedes van a ese lugar, es la Casa Valadez, está enfrente del Teatro Juárez, tiene casi 100 años. Uno de los mejores restaurantes, no solo a nivel estatal, a nivel internacional. Un hombre cuidando su negocio, un hombre cuidando sus ganancias. Hermanos, ¿por qué Dios no va a cuidar su iglesia? Es su iglesia y Él la va a cuidar, y Él da instrucciones de cómo se debe llevar a cabo la labor del pastor. Nosotros no lo establecemos, lo establece el Señor. Así que, mis hermanos, el proteger al rebaño implica disciplinar el pecado, advertir sobre conductas y actitudes impropias, como dice Primera de Tesalonicenses 5:12 y Tito 2:1-5, que no los podemos ver porque por el tiempo. Entender, hermanos, también, o detener, perdón, el pastor tiene la responsabilidad de detener las discusiones amargas. Aunque el Nuevo Testamento, mis hermanos, enfatiza el ministerio de los ancianos en la protección contra el error doctrinal, los ancianos no pueden descuidar la búsqueda de aquellos que están perdidos y la corrección de las conductas pecaminosas. No se puede descuidar eso. Proteger, mis hermanos, a las ovejas del peligro, de las falsas doctrinas, y corregir el pecado es un aspecto claramente significativo de la tarea del pastor y es indispensable para la supervivencia de la iglesia. Y como alguien ha dicho, hermanos, los ancianos entonces deben ser protectores, deben ser valientes, defensores y guardianes del pueblo de Dios. Pero para lograrlo, los ancianos pastores necesitan estar espiritualmente alerta, y deben ser hombres de valor. Fin de la cita. A veces cuando te encuentras como anciano en una situación, lo primero que viene a nuestro corazón, y lo digo como pastor, ¿por qué quieres que haga eso? Y nos hace así. Nos da miedo. Entonces, mis hermanos, para lograrlo, para lograr esto, ser vigilantes, defensores y guardianes del rebaño, los ancianos pastores necesitan estar espiritualmente alerta. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, a nuestro tercer encabezado. Los ancianos pastores están espiritualmente alerta. Un pastor, mi hermano, siempre debe estar alerta ante el peligro. Debe conocer bien
al depredador y comprender la importancia de actuar sabia y rápidamente, de lo cual yo soy culpable, hermanos, que en ocasiones no lo he hecho. De la misma manera, los ancianos pastores deben estar espiritualmente despiertos y ser muy sensibles a los peligros sutiles de los ataques de Satanás. Sin embargo, mis hermanos, es difícil estar alerta y preparado para actuar en todo momento. Es por eso que Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia a que a velar. Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, escuchen esto, de verdad, hermanos, qué temor, qué temor. Esto de verdad a Gabriel, a Rogelio y a todo aquel que tiene el llamado al pastorado debe hacerlo temblar. Porque yo sé que entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice Pablo, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y esto tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con discipulado. Así como Jesús se vació en la vida de 12 hombres imperfectos para entrenarlos, así Pablo y Pedro y los apóstoles se vaciaron en aquellos hombres para que el evangelio fuera predicado. Noten las palabras del apóstol Pablo. Él dice que con lágrimas les amonestó sin cesar. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué con lágrimas? Porque el apóstol conocía la tendencia natural de los pastores, escuchen, a volverse espiritualmente perezosos, indisciplinados, indiferentes, cansados y a dejar de orar. En el Antiguo Testamento lo podemos ver. Lo demuestra claramente. Los profetas del Antiguo Testamento reclamaban a los pastores de Israel porque no vigilaban ni estaban alerta para proteger al pueblo de Dios. Los líderes de Israel son, mis hermanos, duramente humillados por Dios por medio del profeta Isaías, que los compara como vigilantes ciegos y perros mudos. Isaías 56, versículo 9 al 11 dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Seguramente esto lo tenía Pablo en mente. Por eso dice: por favor, estén alerta. La iglesia es del Señor, no es tu iglesia, es del Señor y Él te va a pedir cuentas. Deja de ser un perro mudo. La palabra es fuerte, pero allí está en la Biblia. Estas duras palabras, mis hermanos, dichas por Dios a los pastores. Por lo tanto, los ancianos pastores deben ser guardianes y orar. Deben ser conscientes de que las cosas cambian tanto en la sociedad como en la iglesia y deben conducirse a sí mismos continuamente, especialmente en las sagradas escrituras. Cuidar diligentemente su propia vida espiritual delante del Señor. Orar siempre por el rebaño y por sus miembros de manera individual. Muchas iglesias y denominaciones que una vez defendían la sana doctrina o las sanas palabras, ahora rechazan todos los principios fundamentales de la fe cristiana y perdonan las prácticas inmorales más deplorables que se puedan concebir. Porque una persona que tenía el llamado al pastorado, según ella, un día le habló el Señor y que le dijo que no había problema si él llegaba al púlpito de minifalda. Hermanos, no se rían porque esto es grave.
Porque la iglesia está dormida, porque ustedes tienen la responsabilidad de decir, no, eso va contra la Biblia. Pero hermanos, no queremos leer la Biblia. Es mejor el Facebook. ¿Cómo ocurrió esto, mis hermanos? ¿Cómo empezaron a tolerar estos pecados de inmoralidad? Pues que los líderes de la iglesia locales eran ingenuos, ignorantes, carecían de vida de oración y dejaron de estar alerta ante las estrategias engañosas de Satanás. Mis hermanos, para poder cuidar el rebaño y estar alerta espiritualmente, se necesita estar conscientes del trabajo o la obra a la cual Dios nos ha llamado. Nosotros no somos los dueños de la obra. Él es el arquitecto, nosotros somos los chalanes. Él nos dice, pastores, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y nada de cuestionar. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Y Él es infalible. Y nosotros no. Aunque nosotros le podemos decir, y Señor, y si le ponemos aquí, vean el tabernáculo, cuando el Señor le dice a Moisés, haz esto y esto y esto y esto y esto, y de estos colores. ¿Y por qué Moisés no dijo? Pues es que como que no combina, ¿eh? Por eso alguien decía, y no sé si lo vieron, pero alguien decía, por esa razón Dios no creó a las mujeres antes de la creación, antes de ordenar todo. Porque le hubiera dicho, porque si el pasto era verde, le hubiera dicho, ¿por qué no rosa? No, era un caos, dijo alguien. Hermanos, el anciano pastor debe estar espiritualmente alerta y necesita estar consciente del llamado a la obra a la cual Dios lo ha invitado. Pero también se necesita mucho valor. Y esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado. En cuarto lugar, los ancianos pastores son valientes. Y aquí creo que de todos soy el que menos tengo. Los pastores, hermanos, también deben ser valientes para luchar contra los feroces depredadores. En el primer libro de Samuel se registra la experiencia de un hombre llamado David, que era pastor y que protegía a sus ovejas de los depredadores. Este hombre que llegó a ser rey fue un modelo de pastor de un valor asombroso, pero también de coraje. Dice primero de Samuel 17, versículo 33, dice, dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo? Está hablando de la batalla entre David y Goliat. Dice, para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre es de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Mis hermanos, un valor como el de David, como él tenía, es un requisito esencial del liderazgo de ancianos pastores. Disciplinar el pecado en la iglesia, especialmente, escuchen esto, especialmente el pecado de líderes o miembros destacados. Pero es que es el mejor teólogo que tenemos. ¿Qué importa pecado? Necesita ser disciplinado. El anciano pastor debe tener valor para contener las rivalidades internas y convertirse en maestro capaz o maestros capaces y luminarias teológicas capaces de poner en evidencia las falsas y las huecas doctrinas.
se requiere de valor, hermanos. Sin valor para luchar por la verdad y defender la vida de los hijos de Dios, mis hermanos, la iglesia local, escuche esto, sin este valor para defender la santidad de Dios en su iglesia, sin este valor, mis hermanos, la iglesia va a sufrir las consecuencias. La iglesia será arrastrada por cualquier viento de doctrina o cualquier conflicto interno. Hay muchos creyentes débiles, inestables y maduros. Y esto quiero recordarles un poquito del entrenamiento. Hermanos, para poder llegar a ser un mesero eran 3 años. ¿El mesero qué creen que hacía? Era mesero. Él no hacía otra cosa. Él estaba parado y había una forma de pararse, ¿eh? No crean que... No. No, parados, derechos, hermanos. O estar acá y con el pie en la pared, como... No, hermanos, parados con la mano izquierda aquí. La servilleta de género, que nosotros lo conocíamos como caballo, porque se le conoce, una herramienta de trabajo, servilleta de género aquí, guantes blancos y esta mano acá. Y así. Y se acercaba de una forma muy estratégica y decía: ¿se le ofrece algo, señor? Y en el caso de que fue una mujer: Madame, ¿necesita algo? Ese era el lenguaje. Hermanos, los cristianos débiles que no han sido discipulados, y creo que esto es bueno para comentarlo, por la gracia de Dios nos ha guiado a discipular a la iglesia, porque hay muchos cristianos que no saben qué es eso, como muchos meseros que no sabían qué era eso. Esto es terrible, hermanos. Por eso hay tantos cristianos débiles, muchos creyentes débiles, inestables e inmaduros. Por eso, mis hermanos, los ancianos deben actuar como un muro de seguridad alrededor de la gente, protegiéndola del temible peligro de los lobos rapaces y otras influencias destructivas. Un buen anciano pastor, así como el Señor Jesucristo, que es el pastor de pastores, está dispuesto a poner su vida por el rebaño, su iglesia. Y escuchen esto, un anciano pastor que ha sido llamado está dispuesto a morir antes que permitir que los lobos devoren el rebaño. Pero mis hermanos, un anciano pastor genuino no solo protege, no solo está espiritualmente alerta y es valiente, sino que también, mis hermanos, alimenta al rebaño. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. En quinto lugar, los ancianos pastores alimentan al rebaño. A lo largo del Nuevo Testamento hay extraordinarios énfasis en la centralidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, fue, hermanos, principalmente un extraordinario maestro. Y Él comisionó a otros para que ellos enseñaran todo lo que Él les había enseñado. Y ahí que tenemos ese pasaje de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una vez que Jesús establece que Él es el pastor de los pastores, porque a Él se le dio todo el poder, Él ahora empieza a decirles: por tanto vayan. Y quiero decir algo aquí, hermanos, que no está como claro, pero que está implícita ahí la frase. Pero quiero hacer énfasis en algo que Jesús dice
y que quizás nosotros lo hemos malinterpretado. Noten que Jesús no dice, vayan y prediquen el evangelio. Él no dice eso. Él dice, vayan y qué. En otras palabras, vayan, prediquen el evangelio, por supuesto, pero vacíen sus vidas en los demás. Que ellos vean su conducta, que ellos vean lo que hablan, cómo viven, cómo guardan la palabra, todo lo que yo les he enseñado. Eso, hermanos, nadie lo queremos hacer. Por eso es más fácil, mira, nos paramos en la placita, vamos. Si tú confiesas, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y todo lo que ya dice allí el texto, eres salvo. Por tanto, haz una oración de fe. Aquella persona es guiada a hacer una oración de fe, ora, y entonces el predicador o pastor o quien sea le dice, ¿eres cristiano ya? ¿En serio? Sí, ya eres cristiano. Ahorita hay una fiesta en el cielo y yo no digo que no haya, seguramente la hay, pero ¿cómo podemos hacer eso si ni siquiera lo hemos discipulado? ¿Cómo vemos los frutos? ¿Cómo vemos que si es un hombre casado está amando a su esposa, está cambiando? Si es un alcohólico ha dejado de beber, si es un maldiciente, ¿cómo vemos eso? Necesitamos vaciarnos en ellos, dedicar tiempo. Por eso quise comenzar, hermanos, con este tema del discipulado, porque, hermanos, de verdad, hoy yo le doy tantas gracias a Dios porque estamos aquí, pero, hermanos, he sufrido por falta del discipulado. Me faltó entrenamiento y la he regado bien gacho. Y los he lastimado, estoy seguro. He pecado contra ustedes, pero, hermanos, no voy a dejar de hacerlo. Es como, tampoco llegué entrenado al matrimonio. Tampoco llegué entrenado a ser un buen esposo, pero por la gracia de Dios me he entrenado yo solo. Y a poco porque no llegué entrenado al matrimonio le voy a decir a mi esposa, ¿sabes qué? Ahí te ves. Acabo de descubrir que no la hago para esto. No, hermanos, debo entrenarme, someterme a la palabra para aprender a ser un esposo, de forma que debo entrenarme para ser un pastor. Esto es doloroso, hermanos, de verdad lo digo con mi corazón y con un corazón pastoral. De verdad, hermanos, es doloroso. No quisieras equivocarte. Llegó el momento en que cuando yo miraba a aquellos hombres que no habían sido entrenados como Dios me había dado a mí la oportunidad, yo les decía, ¿quieres pasar tiempo conmigo? Quédate unos minutos, te voy a enseñar lo que yo aprendí. Porque un capitán un día me dijo, si vas a ser siempre mesero, sé el mejor, pero no para competir, sino porque de ahí tu familia va a comer. Hoy ver a muchos, incluso a líderes que no tienen ese entendimiento que Dios hoy por su gracia me ha traído a mí, me duele. Me duele. Mis hermanos, alimentar y enseñar a la iglesia con la palabra de Dios es una de las principales responsabilidades del anciano pastor. Y en Hechos 11 dice, el versículo 25 y 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y ahora escuchen, y enseñaron
a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mis hermanos, los apóstoles eran maestros y los primeros cristianos se dedicaron activamente a enseñar a otros de una forma bíblica. Y el apóstol Pablo animó a Timoteo a ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza. En primera de Timoteo 4:13. Y en el orden de los dones, en primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. De manera, mi hermano, que el don de enseñar es uno de los dones más grandes que la congregación debe desear. Ustedes deben orar por nosotros para que seamos capaces de trazar la palabra correctamente. Ustedes deben orar para que el Señor ilumine nuestros corazones y nuestro entendimiento de pasar tiempo en la palabra, meditando en ella, porque ustedes van a comer el domingo. Es Dios hablando a ustedes y nosotros no podemos traer aquí nuestras palabras o la última moda. Es la palabra de Dios. Mis hermanos, pero el don de ser maestro, aunque son dones de Dios, el conocimiento no cae del cielo de una forma automática. Cae del cielo porque es Dios quien lo da, pero no llega por arte de magia. El que tiene el don de maestro, anciano o pastor, debe dedicarse al estudio y debe prepararse para poder enseñar correctamente la palabra de Dios, así como Dios le ha dado el don de maestro o enseñanza. Y de esa manera la iglesia será edificada. Por eso, mi hermano, y a diferencia de las actuales juntas de ancianos, en el Nuevo Testamento se requería, escuche esto, que todos los ancianos fueran aptos para enseñar. Lo cual ahora nosotros somos un poco condescendientes y decimos: tiene ímpetu, ¿verdad? Es enjundioso. No le entendí nada, pero es enjundioso y es lo que cuenta. No lo digo por otra cosa, hermanos, de verdad lo digo hasta por mí. Hace años, cuando yo empezaba a predicar, de verdad lo digo para la gloria de Dios, hermanos, de verdad. Cuando a mí me pusieron a predicar, yo deletreaba la Biblia porque yo no sabía leer. Así que, mis hermanos, en la lista de las cualidades, en su carta a Tito, regalas. ¿Alguien tiene un Kleenex que me regale, por favor? ¿O papel? Alguien va a decir: pastor, llegamos solamente a una hoja de la libreta. Así. En la lista de las cualidades, en su carta a Tito, Pablo afirma que el anciano debe ser retenedor de la palabra, fiel, tal como él ha sido enseñado. Dice 1 Timoteo 1:9, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mis hermanos, en un pasaje sumamente significativo, incluso acerca de los ancianos, Pablo habla, escuchen esto, de algunos de los ancianos que trabajan enseñando y predicando. Pablo dice que esos merecen incluso ser sostenidos por la iglesia.
Esto lo dice Primera de Timoteo 5:17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sabemos que hay pastores bivocacionales, pero hermanos, cuando hay un pastor de tiempo completo dedicándose a enseñar a la iglesia, o varios pastores, lo mínimo que debe de hacer la iglesia es sostenerlos, porque ellos trabajan para la iglesia, dan su vida preparándose para que la iglesia sea edificada. Están estudiando, escudriñando, sometiendo sus vidas, y mayor aún si tienen esposa y tienen hijos. Pablo recordó a los ancianos de Éfeso que él les había enseñado a ellos y a toda la iglesia todo el plan y todo el propósito de Dios. Por eso Pablo dice allí en Hechos 20:27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, era tiempo que los ancianos hicieran su trabajo, ya que a los ancianos se les encarga que pastoreen el rebaño de Dios. Parte de su tarea como pastores era asegurar que el rebaño se alimente con la palabra de Dios. Y mis hermanos, la importancia de alimentar a las ovejas se evidencia por el hecho de que las ovejas son prácticamente, escuche esto, las ovejas son prácticamente incapaces de alimentarse y conseguir agua para sí mismas adecuadamente. Sin un pastor, las ovejas pronto se quedarían sin pastura y sin agua, y se consumirían en lo natural, hablando de las ovejas, de los animalitos. En consecuencia, mi hermanos, un requisito bíblico para el anciano es que pueda exhortar con sana enseñanza. Los ancianos protegen, guían, dirigen, nutren, consuelan, educan y sanan al rebaño mediante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. A decir verdad, mis hermanos, muchas necesidades pastorales de la gente se satisfacen por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, la falta de conocimiento y la enseñanza bíblica, mis hermanos, por parte de los ancianos, es una de las causas de horror doctrinal que inunda hoy las iglesias en la actualidad. Termino con esto. Quiero que pongan atención a este comentario. Al comentar sobre el requerimiento bíblico de que los ancianos conozcan la Biblia y sean capaces de enseñar y defender la palabra de Dios, un pastor comenta: por eso, tanto a Timoteo como a Tito, Pablo les dice claramente que la cualidad indispensable que en definitiva distingue, escuchen esto, distingue al anciano del diácono es el dominio de la doctrina cristiana, la habilidad para evaluar en otros, para enseñarla y discutir con aquellos que enseñan doctrinas falsas. El ministerio de pastor maestro es también uno de los medios principales por los que se comunica a la congregación el liderazgo y la visión de los ancianos. Y la capacidad para comunicar es uno de los requerimientos clave del liderazgo eficaz. Bien puede haber quienes sean proclives a rebelarse contra este énfasis y argumentar que los ancianos necesitan ser más talentosos, prácticos, para asegurar que su administración sea tranquila y eficaz. En respuesta a eso, podríamos decir primero que eso no tiene en cuenta el énfasis que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo ponen en la necesidad que el rebaño de Dios
sea conducido por pastores que aseguren su alimento espiritual. Muchas veces queremos ser muy prácticos, pero olvidamos, hermanos, la teología. Y necesitamos teología. Para este propósito, sigue diciendo este autor, para este propósito hace falta unir la firmeza de carácter a la recepción y la transmisión de la palabra del Señor como medio de alimentar, proteger y restaurar a los miembros individuales del rebaño. Este ministerio no tiene que ser necesariamente ejercido desde la plataforma, y el centro de la gravedad de los dones de un anciano puede estar en la enseñanza, mientras que el de algún otro puede estar en el pastoreo. Pero todos necesitan una firme comprensión de la fe y la capacidad para enseñar e instruir en pequeños grupos e individualmente en la situación pastoral. Segundo, si los ancianos carecen de capacitación práctica en la administración que es necesaria en el rebaño, pueden asignar a una persona o personas con el don, tal vez como diáconos potenciales, si tienen las elevadas cualidades espirituales que también se requieren para ese oficio, para que los ayuden. Más aún, en cualquier liderazgo de ancianos, uno o más del cuerpo podrían desempeñar estas funciones en tanto no les impidan dar la prioridad a las tareas, de supervisión. Pero ahora escuche, pero se tiene que evitar a toda costa el error de asignar a aquellos que carecen, escuchen, del carácter